Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la tercera sesión de Conociendo a Renata. En esta oportunidad nos acompaña María del Socorro Guzmán, directora académica de Educación Virtual de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, quien nos compartirá las características de la investigación en tiempos de la virtualidad. Y Nicolás Arias Velandia, líder del Observatorio de Educación Virtual de la misma institución con la temática Learning Analytics. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la señal de streaming por www.renata.edu.co y por el Facebook Live @RenataColombia. Al finalizar las intervenciones recibiremos sus preguntas a través de las redes sociales de Renata en Facebook y Twitter @RenataColombia con el hashtag Conociendo a Renata. María del Socorro Guzmán Serna es licenciada en literatura, especialista y magíster en ambientes para el aprendizaje, magíster en desarrollo educativo social y estudiante del doctorado en pensamiento complejo educación. Nicolás Arias Velandia es magíster en educación de la Universidad Pedagógica y psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida María del Socorro, bienvenido Nicolás. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión de Conociendo a Renata, que en esta ocasión es dedicada a los investigadores colombianos. María del Socorro, adelante. Bueno, muchísimas gracias a Renata y a ustedes por invitarnos a este espacio para compartir desde la institución lo que venimos aprendiendo realmente, porque todo el tiempo es un proceso de aprendizaje. Y hoy quiero pues compartir con ustedes lo que viene siendo el trabajo de la investigación en la virtualidad. Indudablemente, pensar en la investigación nos ha implicado a nosotros de igual manera que se hace en cualquiera de las otras metodologías, tanto presencial como distancia, darnos a una tarea desde la universidad, desde la educación superior, y yo creo que esto surge precisamente desde el preescolar, y que sería una invitación a que ojalá toda esa motivación que tienen los niños y los jóvenes en esa parte educativa inicial no se perdiera y continuara, y eso es tal vez el trabajo más importante para nosotros en la universidad, poder recuperar esa pasión por la búsqueda del conocimiento, por la búsqueda de los interrogantes, por hacernos preguntas y por cuestionarnos no solamente qué, para qué y cómo, sino también cómo podemos solucionar y cómo podemos participar de ese proceso. En virtual, por supuesto, también inicialmente uno diría, es un reto mayor tener que hacer investigación, pero ahí hay varias cosas que es importante tener en cuenta. En primer lugar, el estudiante y en educación superior, pues tenemos que dar cuenta de la investigación formativa como de la investigación ya sea científica o aplicada. Y el primer reto que tenemos, y eso es cultural, ese es un trabajo arduo que hay que empezar a hacer, por eso yo toco desde el preescolar en adelante, y es aprender a trabajar de manera colaborativa. Ese trabajo durante estos 10 años en el Politécnico ha sido un reto permanente, poder llevar el trabajo colaborativo a un trabajo en red. Indudablemente, en el trabajo colaborativo, pues uno se une, si está en el campo de la investigación, con investigadores, por grupos de afiliación, que puede ser de carácter formal o semi-informal. En el caso de la universidad, pues nosotros lo que hacemos es convocar a los estudiantes para que se unan y se haga trabajo colaborativo a través de un periodo académico. El intercambio del periodo se hace por periodos académicos, que pueden ser 6 meses o puede ser un año, dependiendo de cada programa y de cómo se manejan las líneas de investigación. ¿Qué es lo interesante de empezar a trabajar allí? Las relaciones interpersonales, la confianza y los lazos que son los que permiten realmente dar respuestas a esas propuestas que se tienen y obtener resultados para el logro de la investigación. Cuando hablamos ya de un trabajo en red, pues un trabajo en red está conformado de una parte por personas, ya sean investigadores, consultores, académicos o profesionales,
y estudiantes también, o en instituciones universitarias o centros de estudio investigativos, en donde está conformado también por este grupo de personas. ¿Qué es lo interesante? Que todos en común tenemos un objetivo, y ese objetivo es poder expandir, en este caso, todas las fronteras de conocimiento, y qué mejor aliado que las TIC, todas las formas de comunicación que podemos tener, las alianzas que podemos hacer, cómo podemos reunirnos y expandir nuestro trabajo, y las TIC se convierten en una herramienta fabulosa tanto para hacer mi trabajo de investigación como para compartir y realmente para enredarme con el otro haciendo trabajo investigativo. Nosotros hemos venido experimentando dentro de la investigación en virtualidad dos tipos de red virtual. Por un lado, somos conscientes que hay un temporal, y ese temporal depende, como lo digo, del periodo académico. Y hay un temporal libre en donde nos asociamos, ahí sí, docentes, para hacer trabajos. Tenemos un tiempo, ¿sí? Se da un tiempo para ese proceso, y también está el temporal dirigido, que es el que yo le menciono para los estudiantes. ¿Por qué dirigido? Porque de una u otra manera, cuando hacemos ese trabajo con los estudiantes, estamos haciendo un proceso de dirección para ellos. Ese trabajo es una estructura que hemos construido para poder generar ese proceso. Nos basamos en las relaciones de confianza y en las relaciones de cooperación, que son fundamentales. Ahí hay un previo que se hace particularmente con los estudiantes, y es poder hacer que ellos comprendan y revisen qué implica trabajar de manera colaborativa, por qué la confianza es tan importante y por qué la cooperación en el conocimiento es tan vital para que se den los procesos. Por supuesto que esto implica también una interdependencia, porque yo hago intercambio de conocimiento, intercambio de datos, intercambio de información, intercambio de procesos o de procedimientos, y por supuesto también hago transferencia de recursos. En este caso, esa transferencia de recursos, pues a la universidad le queda al final el trabajo de grado que hace el estudiante, y cuando lo hacemos con nuestros docentes, pues a nuestros docentes hay un proceso de transferencia que también es un recurso que aporta la universidad, y que a su vez pues también se tienen unos resultados, no solamente con la publicación de un artículo, puede ser un libro o pueden ser desarrollos tecnológicos también. En esta experiencia, nosotros hemos trabajado tres grandes frentes. Por un lado, ser conscientes de lo que implica un proceso de la toma de decisiones, y eso es fijar, tanto con el estudiante como con nuestros docentes, unas metas claras, unos objetivos, y yo siempre hablo, más que de participantes, de unos dolientes. Cuando no hay un grupo de participantes que realmente sienta y viva ese proceso, pues difícilmente va a haber un compromiso. Claro, si estamos en el marco formal de una organización, de una institución académica o de un grupo, pues hay unos arreglos, unos compromisos organizacionales que marcan unos tiempos, ¿sí? Y a su vez, también nos ocupamos mucho por revisar cómo es esa interacción, cómo es esa mediación. Eso implica qué tipo de relaciones de comunicación y de intercambio vamos a tener entre los diferentes participantes de ese proceso, y a su vez cuáles son los medios que tenemos para poder hacer que la comunicación se haga una realidad, como la que estamos viviendo en este momento. Por ejemplo, nos estamos comunicando a través de Renata, ustedes están apreciando, estamos de alguna manera teniendo ese contacto, me están escuchando, y estoy segura que estarán haciendo preguntas también, y que eso implicaría pues unos encuentros en línea, como nosotros los llamamos, o sincrónicos, que nos permite ese feedback permanente. Cuando de logro se trata, pues hay unos resultados. Generalmente yo hablo más de eficacia, porque sí, es un artículo que terminamos, es un capítulo de un libro, es más que un documento, también puede ser un producto, puede ser la segunda fase de unos desarrollos que se tengan, pero también nos ocupamos mucho de qué ocurrió en ese proceso y cómo recogemos esa mejor práctica para
poderla compartir, y eso implica unos portafolios, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, y unas buenas prácticas en el caso de los docentes, que también significan que se puedan publicar, que se puedan compartir y que se puedan analizar. Muy bien. ¿Qué es lo interesante? Que tenemos ahora el gran reto de las tendencias al 2030, y ese reto en virtualidad nos ha hecho pensar muchísimo, y yo creo que no solamente en virtualidad, yo creo que a distancia y yo creo que presencial también debe pensarse esos retos que tenemos, ¿sí? ¿Por qué yo hablo de tendencias al 2030? Porque ahí hay unos compromisos que ya hemos adquirido, hay unos compromisos que los gobiernos y unas necesidades que tienen nuestros países que debemos revisarlas. Y en esa revisión, pensando a futuro con todas las posibilidades que nos ha venido dando el desarrollo de las tecnologías, también nos tenemos que pensar los nuevos programas, las nuevas profesiones, y desde ahí tenemos que empezar nosotros también a repensarnos, a reconstruir todo lo que se requiere. A futuro cercano, digo yo, porque 2030 pareciera muy lejano y sin embargo yo lo veo tan cercano, me parece que varios elementos debemos repensarlo. Uno, ¿cómo vamos a trabajar el razonamiento deductivo? ¿Cómo vamos a trabajar el pensamiento crítico? ¿Cómo vamos a trabajar para que nuestros estudiantes y nosotros mismos tengamos mayor fluidez con nuestras ideas? Hay un elemento que es la creatividad y la originalidad, y eso implica repensarnos. Si estamos pensando en nuevas oportunidades profesionales, en nuevos desarrollos, habrá que pensar también en cómo vamos a trabajar desde ahí. Los criterios y las tomas de decisiones son fundamentales, y esto nos lo exige también no solamente un proceso de aprendizaje, sino un buen proceso de investigación. Y quizá el aporte más grande, cómo vamos a contribuir con la solución de problemas complejos, porque hoy en día no podemos solamente mirar desde una disciplina. Hay que apropiar la disciplina, pero hay que voltear a mirar las otras disciplinas. La inter y la transdisciplinariedad cobra vida y cobra sentido en este proceso. ¿Qué se requiere desde el docente? Yo hablo desde el tutor, o sea, docente-tutor. Debemos pensarnos en la transformación de nuestras propias prácticas, en hacer de manera continua y reflexiva una indagación sobre cómo estamos haciendo el proceso, qué es lo que estamos comprendiendo por investigación, para qué estamos haciendo la investigación y hacia dónde estamos llevando este proceso con nosotros mismos en primer lugar y con nuestros estudiantes. Por supuesto que la conformación de semilleros no es una novedad ahora, la venimos haciendo tanto presencial como distancia y virtual, pero en dónde sí nos debemos pensar, en cómo ese trabajo colaborativo contribuye para que los semilleros sean de largo aliento, para que hayan productos y portafolios que den unas trazas mucho más amplias y que se pueda desde diferentes ámbitos y de diferentes perspectivas y enfoques hacer un trabajo colaborativo. ¿Para qué? Para poder contribuir con el desarrollo justamente de ese pensamiento creativo e innovador que requerimos de los futuros profesionales, para marcar también referencias de la disciplina y del conocimiento en ámbitos más amplios. Yo hablo de la transdisciplinariedad, de la multidisciplinariedad, para tener una práctica real, ética, evaluativa y formativa, consciente de lo que se está haciendo. Y en ese mismo sentido, para incentivar siempre nuestra práctica de investigación. Creo que ese es el reto mayor que tenemos nosotros, poder hacer que nuestros estudiantes de manera continua, permanente, hagan una reflexión sobre lo que es la práctica investigativa, y que no se queden solamente que al finalizar su carrera ya concluyeron. Por el contrario, si nosotros logramos que los estudiantes lleven esa práctica dentro de su ser, que sea una parte de su praxis de la vida diaria, pues vamos a tener mejores profesionales y vamos a poder siempre repensar en esos nuevos desarrollos. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Seguramente hay muchos otros ámbitos y estamos abiertos para poder dialogar.
Muchísimas gracias. María del Socorro, muchísimas gracias por esa intervención. Yo creo que ha sido muy enriquecedora y seguramente al finalizar vamos a tener inquietudes y preguntas para responder. Ahora nos acompaña con la intervención sobre Learning Analytics, Nicolás Arias Velandia. Bienvenido nuevamente, Nicolás. Bueno. Buenos días a todos. Aquí hoy vamos a hablarles de uno de los temas que desarrollamos dentro de las líneas de investigación de Politécnico Gran Colombiano. Les comento primero, como modo de contexto, en el Politécnico Gran Colombiano contamos con grupos de investigación con sus respectivas líneas, como se sigue en la mayoría de instituciones que tienen estas figuras ancladas a los modelos de Colciencias. Pero tenemos también dentro de nuestra política una forma de trabajo particular que hemos desarrollado en la institución. Y esa forma de trabajo particular se refiere a que tenemos unas líneas transversales. ¿Y qué quiere decir eso? Son que consideramos son importantes en la institución y que consideramos son de interés para varios de nuestros grupos de investigación, de nuestros programas e incluso también de diferentes instancias del funcionamiento de nuestra institución. Por eso es que hemos decidido como parte de nuestro funcionamiento tener una de esas líneas es que se refiere a los temas de investigación sobre la educación virtual, dentro de las cuales están algunos desarrollos de algunos de nuestros miembros, como estos que mencionábamos sobre Learning Analytics. En este momento, nuestras líneas de trabajo, tenemos algunas sobre deserción con la Red Colombiana de Investigación en Educación Virtual y a Distancia, sobre bases de datos de publicaciones y tendencias de resultados de trabajos investigativos sobre educación virtual en la investigación internacional, trabajos de semillero en el semillero que yo mismo coordino, que se llama Educación, Logro e Inclusión, donde los estudiantes han desarrollado investigaciones o procesos de iniciación a la investigación en ámbitos locales. Como en nuestro caso somos una institución que tiene estudiantes en modalidad presencial y también en modalidad virtual, algunos los han hecho en sus ámbitos propios aquí en Bogotá, otros en municipios donde ellos residen, sobre todo cuando se trata de estudiantes en modalidad virtual. Análisis de tendencias de resultados en las evaluaciones externas, sobre todo allí relacionado con que hemos desarrollado un trabajo con asociaciones profesionales, muy de la mano de analizar muchos de los resultados de lo que realmente reflejan las evaluaciones externas, como lo que hay en los puntajes de Saber Pro, Saber 11, e incluso otros como la evaluación PISA, porque no solamente vemos lo que resulta luego del trabajo de las instituciones, sino también cómo llegan los estudiantes antes. Entonces, por eso tenemos allí esa línea de trabajo. Otra sobre formación de los docentes en educación básica y media superior, donde desarrollamos junto con el Laboratorio de Innovación Virtual del Politécnico Gran Colombiano, hay unos trabajos allí desarrollados de iniciativa de los profesores orientados al aprendizaje o a la mejora del aprendizaje de los estudiantes soportados con los medios virtuales o con tecnología, así como también unos trabajos relacionados allí con sistemas de información, por ejemplo, de los que hay de capacitaciones para los docentes, de la mano de empresarios por la educación. Unos escenarios de colaboración
cohesión y ubicuidad en el aprendizaje, básicamente porque allí hay una tendencia dada, por ejemplo, desde el aprendizaje con dispositivos móviles, que haya mucho énfasis en los escenarios donde se trabaja la colaboración, la generación de productos y la ubicuidad en el sentido de que un aprendizaje desarrollado no solamente en algún lugar, donde un profesor o un específico, sino desarrollado a través de la conexión que podemos crear a través de distintos dispositivos tecnológicos y que no nos obligan a estar necesariamente ubicados en un mismo lugar para desarrollar trabajo en colaboración. Y hay otros que están mucho más relacionados con tendencias internacionales en investigación, algunas relacionadas con los aspectos sociales, incluso geográficos de la educación virtual en Colombia, otros relacionados con dinámicas de la educación virtual y el aprendizaje y su dinámica de comunicación, y otros relacionados con los temas más propiamente del Learning Analytics, que se nutre principalmente de la ciencia de datos, del estudio de la educación basada en evidencia, o sea, evidencia basada en datos, basada en distintas evidencias y trazas que se pueden tomar, porque básicamente este tema del Learning Analytics sigue siendo estudio del aprendizaje, sigue siendo en ese sentido viendo la educación a través de su gran meta, que es el logro de aprendizajes, pero se trata de ver allí cómo se ven esas huellas que dejamos en el espacio digital y cómo aprendemos a usarlas para generar ambientes de aprendizaje más apropiados a las características de los estudiantes, cómo las aprendemos a usar también como información en general de circunstancias de los estudiantes y de cómo hacemos que esa información en general, que termina siendo muchísima, la volvemos conocimiento a través de estrategias particulares de organización de esa misma información, porque a veces hay una experiencia un poco de choque cuando se aproxima a este campo, y es que a veces hay demasiada información. Y entonces nos pasa, como decía el poeta anglo-estadounidense T.S. Eliot, que es donde está el conocimiento que se nos perdió, la información y la sabiduría que se nos perdió en el conocimiento. Entonces no podemos dejar que eso pase. Y entonces allí, para evitar que eso pase, siempre también tenemos la colaboración del trabajo con personas que tienen experticia en ciencia de datos, en estadística incluso, para poder desarrollar allí maneras de organizar la información que tenemos y de poderla relacionar incluso con medidas que llaman, incluso dentro del ámbito de estadística, los datos baratos, que son los datos que se consiguen fácilmente, que hay disponibles en gran cantidad en sistemas de información públicos, para poder relacionar allí lo que nosotros observamos como tendencia, lo que los estudiantes hacen, prefieren, los recorridos, o también lo que efectivamente parece dar resultados para mayor aprendizaje. Entonces, ese es el marco que nosotros manejamos, que compartimos con ustedes. En este marco, digamos, ya hemos desarrollado algunos trabajos, algunos incluso ya publicados, algunos de ellos, si me permito aquí mostrar, está desarrollado en, perdón, este libro. En este libro, que se llama Aportes a la investigación sobre educación superior virtual desde América Latina, comunicación, redes, aprendizaje, desarrollo institucional y social, que lanzamos ahora en la Feria del Libro, que compila, así como lo que les comentaba sobre el tema del Learning Analytics, también compila temas relacionados con los otros temas que mencionaba antes, relacionados con, sobre todo, escenarios internacionales de investigación sobre la educación virtual, pero como investigadores en América Latina también hemos comenzado a desarrollar algunos trabajos allí al respecto, con nuestros propios ambientes, con nuestros propios estudiantes y en características que son propias de nuestra idiosincrasia, aunque muy anclados también, como les decía, con esa perspectiva internacional. Uno de esos temas es este que mencionaba, el Learning Analytics, que tiene también otras derivaciones hacia temas sobre la seguridad de la información, que es un tema compartido con los desarrolladores de software, y temas también relacionados con, digamos, unos aspectos éticos concernientes allí con la privacidad, ya que muchos de los desarrollos sobre analítica han sido desarrollados en el ámbito del mercado, han sido desarrollados en el ámbito sobre patrones de consumo,
pero también genera allí unas cuestiones sobre una información que debe ser protegida y sobre algunos aspectos de los ámbitos de los estudiantes que no pueden ser información pública, entonces también está relacionado con ese tema de protección de la información, más aún donde han comenzado a surgir a la prensa resultados de escándalos recientes que tienen que ver con protección de la información. Entonces, ese es el ámbito en el que trabajamos en esa línea y que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María del Socorro y Nicolás, por compartir esta sesión de Conociendo a Renata sobre investigadores colombianos. Estamos revisando si tenemos preguntas. Vamos a mirar si tenemos preguntas a través de nuestras redes sociales. Igual estamos atentos a las preguntas. Luis Durán nos dice que si podemos compartir la grabación. Claro, Luis Durán, en unos minutos estará disponible la grabación para que todos puedan consultar estas temáticas sobre la investigación en la virtualidad y sobre Learning Analytics. Me dicen también que... Erika. Al parecer nos va a llegar una pregunta por acá, miremos. Bueno, hasta el momento parece que Erika... Listo. Aquí Luis Durán nos pregunta, ¿creen que la educación a distancia es de calidad comparada con la tradicional? Luis, ¿Luis es? Luis. Hola Luis. Luis Leonardo Durán. Luis, indudablemente es de calidad. De hecho, compartí hace un rato con la compañera acá de Renata, que hace un par de semanas estuvimos y estamos en este momento revisando los lineamientos del CNA para la educación a distancia y la educación virtual. Es un hecho innegable a nivel mundial, las mega universidades que existen hace mucho tiempo, ya la educación a distancia lleva 100 años, ¿sí? Eso es un dato importante y es reconocida a nivel mundial. Cuando yo hablo de mega universidades, estoy hablando de universidades que tienen alrededor de 500.000 hasta millones de estudiantes, entonces no es una duda. Si lo miras desde nuestra margen acá en Colombia, los programas, tanto a distancia como virtual, igual que los presenciales, hacemos el proceso de registro calificado y también nos estamos acreditando. Entonces, no hay duda que sí, es un trabajo arduo, es un trabajo mucho más complejo, si se quiere, en ese sentido, y es de calidad. Existen parámetros de calidad. Justamente en ese encuentro con el CNA estábamos con varias organizaciones que tienen que ver con la calidad, tanto de la distancia como de la virtualidad. No sé si quieras preguntar algo más. ¿Puedo responder? Claro. Adelante. Sí. Bueno, Luis, ya que formula esta importante pregunta, yo también quiero responderla porque tenemos otras evidencias desde nuestro trabajo. Básicamente dos. Una primera es un estudio que nosotros en nuestra unidad llevamos a cabo antes, el que estamos desarrollando en este momento publicaciones, financiado por el IFES,
donde planteamos muy directamente la pregunta de si los estudiantes en modalidad presencial, virtual y distancia diferían, por ejemplo, en sus puntajes en las evaluaciones externas, específicamente en Saber Pro. Y además de eso, interesados en qué factores podían influir en que tuvieran mayores o menores desempeños. Y básicamente allí encontrábamos dos grandes hallazgos. Uno, que los estudiantes, primero que todo, los estudiantes presenciales y los estudiantes virtuales y a distancia son diferentes por características. Muchas de las características de los estudiantes de modalidad presencial son características que podíamos asociar muy típicamente a muchos estudiantes jóvenes que pasan directamente del colegio a la universidad, 17 a 21 años, y con unas características relacionadas con eso. Mientras que muchos de los estudiantes a distancia o en modalidad virtual, primero que todo excedían en mucho ese promedio de edad, y en segundo lugar, también tenían características como muchas veces estar ya trabajando, tener responsabilidad laboral, a veces estar trabajando en el mismo ámbito en el que estudian, y otras características, por ejemplo, que tienen mucho peso en el desempeño de los estudiantes, como tener hijos, tener responsabilidades económicas, que habitualmente en los estudios, y el nuestro también mostraba, juegan en contra un poco del desempeño del estudiante, y aún así, en muchos casos, los estudiantes, sobre todo de modalidad virtual, no diferían mucho de los estudiantes de modalidad presencial en su desempeño. Lo cual a nosotros nos da a entender un poco que a pesar de contar con dificultades, muchas veces lo llena, incluso en varias regiones distintas del país, los estudiantes de modalidad distancia y virtual se ponían a la par de su desempeño con muchos de los estudiantes de modalidad presencial. Y hay otra evidencia que tenemos en favor de eso, y es que cuando analizamos geográficamente, eso lo hicimos en un trabajo que hacíamos con la Asociación Colombiana de Facultades de Administración sobre los programas de administración, teniendo en cuenta que son programas que abarcan casi el 26% de todos los estudiantes de educación superior del país en pregrado. Y nos mostraba allí, por ejemplo, que cuando veíamos en la educación presencial, el mapa era lo típico. El mapa era que los que obtenían mejores desempeños estaban en Bogotá, en Antioquia, en Caldas, como habitualmente viene sucediendo hace mucho tiempo. Mientras que cuando cambiábamos la mirada a cuál era el desempeño de los estudiantes por regiones, pero en las modalidades virtual y distancia, nos encontrábamos allí. Que los puntajes más altos no eran los de Bogotá. Los puntajes más altos no eran ni los de Antioquia ni los de Boyacá. Los puntajes más altos eran departamentos como Sucre, departamentos como Putumayo, departamentos incluso a veces como Guaviare, Guainía. Entonces, eso nos hace pensar que en la educación virtual y a distancia hay una ganancia adicional, y es que parece estar llegando o parece estar dándole no solamente acceso, sino también una formación con cierto nivel de calidad a los estudiantes en regiones que habitualmente se consideran periféricas o alejadas como de los grandes núcleos aquí centrales o cercanos a las grandes ciudades. Que además es algo que comienza como a romper esa brecha que siempre se ha visto, que además de los recursos también parecen concentrarse muchas veces los estudiantes más talentosos o que sacan mejor provecho del aprendizaje en las instituciones hacia nuestras regiones centrales o las grandes ciudades. En el libro que les mencionaba que hicimos con Ascolfa, no sé si aquí lo alcanza a ver en la pantalla, pero allí, igual esto va a quedar como un recurso de consulta pública. Nosotros tenemos allí 3 mapas. Este es un mapa de la educación, de los logros en educación presencial, ilustrando eso que les decía, la mayor concentración de logros altos en lugares como Bogotá y Boyacá. En el caso de los mayores en distancia virtual, en este caso, y mostrándonos que mayores logros en departamentos como Nariño, Putumayo, Cauca, Sucre, que son, digamos, también salen un poquito como de esa centralidad. Y en el caso de la educación en distancia, allí mostrándonos un poquito
sobre todo es muy destacado el lugar allí de un departamento como Putumayo, también alejado, pues digamos, de esa centralidad en la que habitualmente a veces se ubican también los estudiantes de más altos logros. Entonces yo creo que ese es una... Mito. Digamos, es algo que, sí, pues como bien puede ser un mito, pero además hay ya evidencias que nos están mostrando que hay estudiantes de altos desempeños de esas regiones, hay evidencia también de algunos que han llegado a tener mejores exámenes en algunas áreas, y además de eso, también hay evidencia que me parece a mí más interesante, y es esa evidencia que va un poco hacia la ruptura de brechas, que es una realidad del país, y es que tiende a haber una brecha muy grande entre lo que es el mundo de nuestras grandes ciudades y el mundo alejado de ellas o hacia las zonas periféricas del país, y le está dando mucho que ganar a los estudiantes de esas zonas, sobre todo. Bueno, también nosotros hicimos, incluso fue un tercero, Sí. la consultoría, ¿me recuerdas el nombre? Del Centro Nacional. El Centro Nacional de Consultoría, que también está en línea. Ustedes lo pueden revisar, pueden darse cuenta de qué dice la gente, no lo que decimos nosotros, sino qué dicen los estudiantes, los egresados y los empresarios, que finalmente es una manera verídica de evidenciar ese impacto que se tiene. Entonces también los invitamos a que lo puedan conocer, ese resultado, para que se hagan una idea mayor de lo que viene siendo la calidad tanto en la distancia como en la virtualidad. No sé si habrá otra pregunta. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas, pero si nos llegan más preguntas, pues obviamente las remitiremos a ustedes para que nos puedan contestar. Pero yo no quiero que despidamos esta sesión sin nuevamente hacer promoción de estos dos libros. Quiero que nos cuenten un poco sobre estos dos libros para incentivar la lectura sobre la educación virtual. Entonces, claro, cuéntenos sobre estos dos. Sí, este libro, que es de aportes a la investigación sobre educación virtual desde América Latina, que les había mencionado antes, es un libro donde aquí aparezco yo, aparece mi nombre, yo soy el compilador. También tenemos allí un capítulo hecho por nosotros, pero son libros, son capítulos, cada capítulo es un trabajo aparte, donde cada uno es además hecho por distintos equipos, donde ellos exploran distintos aspectos, investigan o muestran allí resultados. Hay unos que están más centrados o más en el desarrollo mismo, de cómo se ha desarrollado en el país, cómo han surgido los programas, los resultados que han comenzado a mostrar, sus dinámicas. Otros mucho más centrados en aprendizaje y en factores que inciden en el aprendizaje de la educación virtual, como la preparación para la misma virtualidad, como el trabajo, por ejemplo, en autorregulación en el aprendizaje, que parece ser crucial y muy importante dentro de estos ámbitos, así como también el trabajo en áreas específicas que requieren mucho apoyo, como por ejemplo la escritura de textos. La escritura de textos es una área que habitualmente sale evaluada muy mal en muchos estudiantes de cualquier tipo, de cualquier institución, incluso casi de muchos niveles académicos distintos, porque también sigue algo que sigue prolongándose hacia los posgrados y demás. Entonces, allí también un trabajo, por ejemplo, sobre cómo apoyar la escritura en esos ámbitos. Además, también de lo que les mencionaba de un trabajo allí muy interesante de uno de nuestros colegas, Álvaro Quiroga, en un trabajo sobre Learning Analytics que les mencionábamos ahora. Sobre todo ya relacionado o anclado con estos ámbitos sobre la educación virtual y a distancia. El otro libro, pues que digamos aquí nos piden mostrar, es este, perdón, aquí lo ubico bien, se llama Retos a los programas de administración, una mirada al saber, resultados de la evaluación externa de 2012 a 2016. En este lo hemos hecho en conjunto de 3 instituciones, que básicamente es la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, un Politécnico Gran Colombiano y con un minuto virtual y a distancia. Teniendo en cuenta que Politécnico Gran Colombiano es una de las instituciones más grandes en modalidad virtual y Uniminuto Virtual a Distancia, una de las más grandes en modalidad a distancia.
Entonces allí nos asociamos incluso con ayuda o apoyo de un equipo del Ministerio de Educación Nacional que trabaja en el sistema MIDE para hacer allí un análisis lo más completo posible de estos programas de administración y de su evolución en distintos ámbitos, considerando incluso uno de ellos el ámbito de cómo se ha venido desarrollando comparativamente en esos años en el ámbito presencial, virtual y a distancia. Y allí hay mucho análisis de los resultados de saber todo, pero también relación con algunos puntajes de entrada, relación con puntajes de inglés de los estudiantes, que también es algo que se demanda mucho. Y además de eso, también con algunas características de los egresados de estos programas, donde, por ejemplo, allí comienza a mostrar los egresados de los programas, para propósito de la pregunta anterior, egresados de los programas virtuales y a distancia van como en una tendencia creciente de su acogida y del pago a mejores salarios, incluso en muchos de los de educación presencial que hay, por ejemplo, se ve una curva más bien de tendencia creciente. Estos recursos van a estar en línea quedamos un poquito, yo sí quedo en deuda de averiguarles bien exactamente los lugares donde van a quedar, porque ASCOLFA que es la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, va a disponer públicamente en línea que les mostrábamos de retos. En el otro de aportes a la investigación en educación virtual en América Latina, desde la editorial del Politécnico Gran Colombiano, pero todavía me queda por averiguar bien dónde estará ubicado exactamente ese recurso en línea. En el sitio web próximo. Sí, próximamente. Bueno, aquí Luis, continuando con la conversación, nos Sí. pregunta si existe algún documento de investigación que lo demuestre. Lo que no me queda claro es que demuestre que. Entonces, Luis Pero en Leonard la misma Durán, línea de la pregunta anterior, probablemente. probablemente seguro. Sí, bueno, ahí nosotros hemos hecho una exploración que ha mostrado a través de artículos de investigación internacional una tendencia repetida, muy repetida, a no encontrar mayores diferencias, sobre todo en educación presencial y virtual. Y allí nosotros trabajamos un artículo, o estamos trabajando un artículo de revisión sobre esto. Esto, digamos, aquí también hay alguna evidencia en las publicaciones que reseñábamos ahora sobre eso, que también hay algunas evidencias y, como les decíamos, van a estar próximamente disponibles en línea. Hay también algunos, digamos, estudios iniciales. Hay uno hecho en universidades de la costa atlántica colombiana, en programas de psicología y educación, donde también comienza a mostrar mucho de esa tendencia. Ese es se llama sí me pregunto, Rodríguez Albor, Gómez Lorduy, dos de los autores. sí me confirma que es de la pregunta. Ok, Sí, sí. sí, entonces esos, digamos, también, y ese es un artículo que ya está en línea, que ese es publicado en una publicación de acceso abierto, si mal no estoy, de la Universidad de Cartagena. Y allí, digamos, hay ya algunas evidencias en ese sentido, además de pronto de otros trabajos que, como mencionaba la profesora María del Socorro, vienen desarrollándose ahora muy activamente también en temas sobre los criterios de acreditación de los programas, teniendo en cuenta que marcan un escenario muy distinto de la educación presencial y que requiere allí unos criterios que son muy específicos de ella, de esta modalidad. Luis Leonard, espero que hayas tenido toda la retroalimentación de estas preguntas. Muchas gracias por tu participación y nuevamente muchas gracias a María del Socorro y a Nicolás por participar en esta sesión de Conociendo a Renata. Y bueno, yo quiero aprovechar también este espacio para contarles que hasta el 7 de mayo podrán inscribirse en la Conferencia de TICAL 2018 y en el segundo encuentro latinoamericano de e-ciencia que se van a realizar del 3 al 5 de septiembre en Cartagena. Entonces, todavía tienen tiempo de enviar sus trabajos y los animamos a participar. Toda la información la pueden encontrar en www.renata.edu.co. Gracias nuevamente a todos por su participación y nos vemos en una próxima sesión de Conociendo a Renata. Gracias.
Bueno, ustedes, muchas gracias.